Muy buenas tardes. Bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar en nuestro segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Nancy Miller. Gracias, Ruth, y bienvenidos a todos. Es un placer ser la que da la bienvenida hoy al legado de acompañamiento y estamos muy agradecidos por tu tiempo precioso. Estamos en el mismo canal todos en este proceso de duelo. Y vamos a aprender más hoy cómo procesar nuestro duelo en una manera muy saludable, porque estamos buscando a Dios, Dios de toda consolación. Aquí estamos en el legado de acompañamiento por todo tipo de duelo. Puede ser que has perdido un ser querido, pero también son duelos de divorcio, de nido vacío, de la pérdida perinatal, pérdida de salud. Hay muchos tipos de duelo y todos necesitan ser procesados por la gracia de Dios. Y entonces estamos aprendiendo todos cómo procesar nuestro duelo. En el legado de acompañamiento tenemos Zooms por mujeres y varones, como hoy. También tenemos Zooms por jóvenes y niños. Y el corazón del ministerio son los grupos de WhatsApp. Queremos que estás integrada en un grupo de WhatsApp porque allí vas a recibir diariamente esa consolación, ese ánimo de procesar tu duelo juntos con un grupo y juntos vamos a orar y celebrar tu cumpleaños y recordar los días significativos y todo. Entonces, si es tu primera vez, si no estás en un chat de WhatsApp, avísanos porque queremos integrarte. Vamos a ver un video para saber más del legado de acompañamiento y nuestros encuentros presenciales y todo. Vamos a disfrutar este video de qué es legado de acompañamiento. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Somos una fundación sin fines de lucro. Te brindamos acompañamiento en tus procesos de duelo por pérdida significativa. Si has perdido la salud, un familiar querido y otras pérdidas significativas, te acompañaremos con amor y empatía. Nuestra misión es acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo. Nuestro propósito es llevar el consuelo hasta el último rincón del mundo. En donde alguien necesita acompañamiento, no tienes que llorar solo. Aquí estamos. Nuestra visión es capacitar consoladores. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia en nuestro diplomado. Formando consoladores. El acompañamiento es para jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, niños que han sufrido pérdidas significativas. A través de nuestros chats WhatsApp, estamos contigo 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros ayos y ayas, maestros de jóvenes, adolescentes y niños. Leemos y escuchamos tus mensajes. Oramos por ti. Te abrazamos a distancia. Si es necesario, lloramos contigo. Te acompañamos en las fechas significativas. A través de la plataforma de Zoom, ofrecemos pláticas acerca de la consolación que hemos recibido. Sábados a las 3 de la tarde para mujeres y hombres. En la segunda hora, te escucharemos en las sesiones de grupos pequeños. Domingos, 7 de la noche, para niños, adolescentes y jóvenes. Enviamos reflexiones diariamente a través de las redes sociales. Pláticas en nuestro canal de YouTube. Todas las personas, todos los duelos. Viajamos a tu ciudad para ofrecer encuentros presenciales. Pregunta cuál es el procedimiento para recibir al equipo delegado de acompañamiento en tu ciudad. Búscanos en la web www.consoladosparaconsolar.com.
Encontrarás recursos gratuitos que te serán útiles para la comprensión de tus emociones en el proceso de duelo. Escríbenos a nuestro correo electrónico viudez.consuelo2021@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Somos Legado de Acompañamiento. Consolados para consolar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este grupo, a esta hermosa clase. A mí me tocó hoy explicarles cómo son los encuentros presenciales. Son hermosos, es en vivo a todo color. Aquí también es hermoso acompañarte, abrazarte, platicar contigo en el grupo pequeño, pero en vivo llegas a donde va a ser el encuentro, en la iglesia, en el auditorio, en la placita, y te dicen, ¿me permites darte un abrazo? Y tú, sí, pues yo, vamos con dolor, con un duelo, una pérdida, nos abrazan. Y luego la que te recibe te dice, ¿me permites ponerte una mascada? Sí, con gusto, una mascada hermosa, color fuchsia. A los varones, un varón le da la bienvenida y le pone un pañuelito o una bufanda azul, también le da la bienvenida, lo abraza, es hermoso. Y es una experiencia bonita. Dios me ha dado ese privilegio, ese honor de viajar y hago amigas, he ido a varios encuentros, he ido hasta internacionales, a Chicago, a College Station, a Nicaragua. Wow, es algo hermoso, eso de ir a acompañar en presencia. Y si usted quiere un encuentro en su iglesia, no duden en hablarle a la hermana Ruth Oz y se organiza y se platican y se hace el encuentro en su iglesia para consolar a sus miembros. Y muy pronto ya estamos a la vuelta de la esquina. Va a ser en Ampliación Santiago Iztapalapa el 15 de noviembre. Ya está lleno, las inscripciones se agotaron porque hay tanta necesidad de acompañamiento, de duelo, hermosas personas que han tenido una pérdida de diferente índole, y va a ser muy pronto este encuentro y se van a gozar y se van a abrazar y van a aprender tanto y van a salir con una sonrisa. Llegas llorando, porque así me pasó a mí cuando fui al primer encuentro y llegué llorando, pero salgo recuperada con todo lo que aprendí, con todos los abrazos. Y lo principal, bonito que me gustó es que hay un coffee break. Wow, en lo que estás en la clase tú te tomas tu cafecito, tus galletitas y luego en mediodía la comida es gratis. Es gratis este encuentro y salimos consoladas con una pequeña sonrisa. Gracias. Gracias, Leti Robledo. Y los esperamos allá en Ampliación Santiago, en Iztapalapa, el día 15, o sea, de hoy en 8. Allí estaremos para abrazarlos, compartir nuestras historias de resiliencia. Y como dijo Leti, gratis, totalmente gratis. El único requisito, que vayan dispuestos a ser consolados. Muy bien. Adelante, Roby Reina. Buenas tardes, yo soy Roby y es un privilegio para mí estar aquí saludándole a todos ustedes y a presentar la presentadora de hoy de nuestra clase. Desde el momento que yo conocí a esa persona fue aquí en un sábado, en un Zoom meeting aquí, que yo la conocí y luego me dio un amor grande para esa mujer. Y porque es llena de amor. Y cuando uno ama, pues recibe ese amor también. Y yo he recibido mucho amor de parte de la preciosa Dorita. Y quiero presentarle hoy a ella. Y yo sé que ella tiene muchas cosas para decirnos que nos va a bendecir y nos va a ayudar, porque Dios le ha estado guiando a ella, haciéndole aprender y saber muchas cosas que Dios solo nos puede enseñar, porque Él es quien nos da la sabiduría. Dorita, Dios te bendiga. Gracias, Roby, gracias porque compartimos ese amor. Aquí el legado de acompañamiento nos
hemos encontrado de diferentes lugares, de diferentes países. Nancy, ¿verdad que está tan lejos? Pero nos ha unido el Espíritu Santo a través de la distancia. Y para mí es un gusto hoy pues estar aquí compartiéndoles mi historia de resiliencia, mi historia de duelo y pues el tema de hoy es un tema que me gusta mucho. Les voy a compartir pantalla para que nos vayamos apoyando. Es un tema que a mí me confronta. Es un tema que pues es parte del duelo y como parte del duelo pues necesitamos abordarlo. Así es que vamos a comenzar este tema que es la voz de lamento y la promesa de esperanza. Es algo para mí muy confrontante estas dos palabras, porque aún en medio del dolor más profundo, vemos que Dios nos encuentra. Dios siempre tiene algo para salir a nuestro encuentro, aún sea en el dolor. Y fíjense, vamos a ver que en esta lección, pues Dios nos invita a explorar cómo es ese lamento y cómo la esperanza caminan juntos en nuestro proceso de duelo. Tenemos nosotros esa imagen de que cuando estamos en duelo parecemos que estamos en montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. Entonces el lamento pudiera ser que estamos abajo, 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 pero de pronto surge la esperanza y nos sube, y es ese mar de emociones que experimentamos durante el duelo. Así es que les invito a que podamos entrar en materia en este tema, porque yo creo que lo que Dios tiene para hoy es ese ánimo renovado para los que están con esa necesidad, para los que estamos pasando por un periodo difícil, un periodo de duelo. Y, a ver. Vamos a tomar primeramente esta palabra que a mí me parece tan importante y la vamos a ir viendo por partes. Fíjense, aquí el apóstol Pablo en Romanos 15:13 nos dice, y es como si te lo estuviera diciendo a ti, que yo te lo estoy diciendo a ti. Yo deseo que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense, la primera parte es que Dios, ¿quién es el Dios de la esperanza? Jesucristo. Él es el Dios que nos dio esperanza en esa cruz y en esa resurrección. Pero Él es el que nos va a llenar de esa alegría y de paz. Pero ¿cómo decimos? ¿Cómo en medio del dolor, cómo en medio de la aflicción podemos tener esa alegría y paz? Por medio de la fe. Y esa fe es la que nos mantiene, esa fe es la que nos tiene confiando en cada una de sus promesas. Y dice, y les dé abundante esperanza, no poca, que sea abundante la esperanza. Pero aquí viene algo bien importante. Dice, por el poder del Espíritu Santo. Legado de Acompañamiento hace un programa, Legado de Acompañamiento tiene varias estrategias, pero no es legado de acompañamiento, sino es el poder del Espíritu Santo que guía cada evento, cada transmisión, cada lugar. Entonces, yo quisiera darle en este momento ese honor al Espíritu Santo, que podamos iniciar rindiendo nuestro corazón a Él, porque Él es el que va a llevar el consuelo. No es por lo que yo les pueda decir, es porque el poder del Espíritu Santo se ha derramado en cada uno de nuestros corazones. Y me gustaría que me acompañaran en esta oración, si gustan cerrar sus ojos, o vamos a pedirle al Espíritu Santo. Ay, Padre, te damos gracias porque tú estás trayendo, Señor, esa medicina a nuestra alma. Gracias, Jesús, porque experimentaste tú en esa cruz ese dolor, ese quebranto, ese lamento, y aún nos das esa promesa de esperanza, de resurrección. Gracias, gracias porque no quedaste ahí en la tumba, porque resucitaste, porque a través de esa resurrección podemos tener vida, y sobre todo gracias por dejarnos
ese precioso Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque hasta ahora eres tú el que trae el consuelo, eres tú el que trae el bálsamo, eres tú el que trae las palabras y nuestro corazón solamente quiere rendirse. Nuestro corazón quiere estar preparado para recibir ese mensaje y esa palabra. Muévete, Espíritu Santo, y haz lo que tú sabes hacer. Eterno Consolador, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pues Él es el poder del Espíritu Santo, es el que nos va a llenar hoy de esperanza. Y fíjense ya en los salmos, el salmista en Salmo 46, 1, 2 dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Y esa angustia que podemos sentir en un duelo, en una pérdida, sea cual sea la pérdida, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. Dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Esta idea es de una tragedia, de algo que pasa, de alguna pérdida, de alguna aflicción que tenemos. Dice, pero en el versículo 10 del Salmo 46 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí quiero que nos detengamos en este quédense quietos. Cuando estamos en un duelo, tomamos diferentes actitudes, muchísimas actitudes que a lo mejor por tradiciones, por consejos nos dicen. Pero aquí la instrucción del Señor, que cuando esté eso desmoronándose la tierra y las montañas se hundan y esté todo tan en tribulación, necesitamos tomar un tiempo de quietud. Y esa quietud es para encontrarnos con nuestro Dios, para encontrarnos con nuestro Creador y con nuestro Consolador. Así es que tomen por favor esta palabra y vamos a seguir avanzando, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos está guiando en esta hora. A ver, se nos atora aquí un poquito la presentación. A ver, algo nos pasa. Y está. Bueno, vamos a ver aquí una palabra que nos describe en Mateo 2:18, un dolor tan inmenso que surgió en la historia alrededor del nacimiento de Jesús. Aquí, en este tiempo, el rey Herodes, consumido por la ira y el temor, ordenó una masacre sin precedentes. Todos los niños de 2 años y menores en Belén y sus alrededores fueron asesinados. Imaginemos ese dolor y ese dolor tan grande de las madres, el llanto, el silencio que siguió a ese dolor, las familias destrozadas, el luto colectivo que cubrió como un manto oscuro cada hogar, cada calle, cada corazón. Esto lo podemos comparar con lo que padecimos durante la pandemia. El COVID vino a traer unas escenas de dolor, de muerte. Yo no me puedo imaginar cómo el personal de los hospitales podía estar en medio de este dolor, de ver tantas personas muertas, tantas personas tantas familias en la condición de luto. Imagínense cómo ese dolor tan inmenso que se experimentó aquí cuando las madres perdieron a sus hijos, ese dolor que se vivió aquí en las familias por tanta pérdida, no nada más fueron pérdidas humanas, mucha gente perdió el trabajo, perdió la salud, perdió hasta sus pertenencias, sus bienes, o sea, perdieron muchísimas cosas, pero este dolor no fue un lejano ni abstracto, fueron dolores que familias reales tuvieron y fueron realmente estas pérdidas, pues algo que necesitamos nosotros en legado de acompañamiento ayudar a estas familias. Y hasta la fecha ya tenemos
prácticamente 5 años. En enero yo cumplo 5 años ya en legado y hemos visto cómo este dolor, esta tragedia, este luto, estos lamentos han ido cambiando y han ido pasando del luto al consuelo, del dolor al consuelo. Y el poder sanador del lamento, vamos a analizar lo que la Biblia no minimiza nuestro dolor. No nos pide que sonriamos cuando estamos con el corazón roto, porque a veces eso es lo que te dicen, es no llores, está en mejor lugar y quieren que tú estés sin ese dolor manifestado, pero la Biblia nos dice que es necesario sacar nuestro dolor. Nos anima a dar esa voz completa y auténtica a nuestro duelo. Y eso le llamamos lamento. El lamento es algo que nosotros tenemos que valorar porque no es una debilidad. Al contrario, lamentarse es de valientes, reconocer que estamos teniendo ese dolor. El lamento es la capacidad de ser completamente honestos con Dios sobre nuestros sufrimientos, nuestra confusión, nuestra ira, nuestro enojo. Y es traer todo nuestro ser quebrantado a la presencia del único que puede sostener nuestro dolor. Fíjense, nuestro corazón quebrantado. Un corazón contrito y humillado, quebrantado, Dios no desprecia. Y aquí tenemos también en el Salmo 147:3, que Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta figura de vendar las heridas en la antigüedad la podemos ver con ungirlas con aceite. Y nosotros sabemos que esa figura del Espíritu Santo es el aceite. Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a vendar, a sanar este dolor inmenso que tenemos por las pérdidas. Y no solamente humanas. Reconocemos en legado de acompañamiento múltiples duelos, múltiples pérdidas, que queremos que tú te identifiques con la que estás viviendo, pero la generalidad es que vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que vende nuestras heridas y sane nuestros dolores. Tenemos un gran permiso divino para dolernos. Dice, pero aquí está la hermosa verdad. Dice, Dios, quien es el Dios de la esperanza de resurrección, nunca nos pedirá que silenciemos ese lamento. Al contrario, nos invita y nos recibe y honra que nosotros podamos tener ese lamento. Acuérdense que veíamos en Mateo 2:18, todo este dolor de las madres que les fueron arrebatados sus hijos para tratar de eliminar al Mesías y fueron todos por igual masacrados. Esta profecía que también está en Jeremías 31:15, todo esta escena, dice, descubrimos algo maravilloso, nos muestra al pastor verdaderamente comprensivo. Todo en Jeremías 31 podemos ver manifestado el amor de Dios como ese pastor compasivo, como ese Dios que se duele con nuestro dolor. Dios escucha atentamente cada palabra de nuestro lamento. Por eso es bien importante poder ser sinceros, decir, me duele, estoy enojado, yo no me esperaba esto. Y Él actúa con ternura cuando expresamos nuestro dolor. Nos acompaña fielmente en nuestro sufrimiento y, sobre todo, nos promete con certeza la esperanza de resurrección. Aquí quisiera contarles que yo tuve una pérdida de matrimonio, una pérdida de mi primer matrimonio donde hubo una separación y el dolor fue tan profundo cuando ya mi anterior esposo me dijo, hoy ya no regreso a la casa y ya me dejo ahí con los hijos, con la casa, con todas las deudas, con todo. Y ahí fue donde yo me confronté realmente con el dolor, con la desesperanza, con el ahora qué voy a hacer, con ahora qué va a pasar con mi vida. Pero bendito Dios que junto con la herida trae la sanidad, porque unos meses antes yo había escuchado de Dios. Mi hermana me había compartido de ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo tiene contemplado. Yo en ese momento no entendía.
pero lo que sí entendí fue que necesitaba ayuda. Y cuando él me dijo eso, ya no regreso. Yo entré en un llanto, me encerré en mi cuarto y clamé a ese Dios que me habían contado, que habla, que contesta, un Dios que está vivo. Y fue la primera vez que yo experimenté ese consuelo. Pero yo fui sincera, yo lloré, desgarré mi corazón, dije, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Mis hijos, mi vida. Y cuando uno es sincero, como dice aquí, Él actúa con ternura y me abrazó tan hermosamente con una promesa en Jeremías 31, del 31 al 36, donde me hablaba de muchas cosas, pero entre ellas la promesa de que Él es el que restaura todo lo que está derribado, reedifica las ruinas, Él transforma todo. Y yo me acuerdo que me agarré de esa promesa, aunque yo estaba llorando y estaba muy abatida por lo que estaba por suceder, porque en ese momento me imaginaba yo lo que iba a pasar. Yo me agarré de esa promesa. Yo me agarré de que Dios tenía para mí esa promesa. Y eso se llama esperanza. Yo esperé que se cumpliera toda esa palabra que Dios me había dado en esa oración sincera, en ese clamor que yo tenía por mi dolor. Entonces, quiero que sepas que Dios con ternura contesta cuando tú sinceramente le das ese llanto, ese dolor, ese clamor, porque Él quiere que tú seas reedificada, porque Él quiere que tú seas consolada o consolado, de cualquiera que sea la pérdida. Dice, a veces nos sentimos abandonados, a veces sentimos quién nos va a ayudar, quién va a poder resolver todo lo que estamos teniendo como pérdida. Y si te sientes realmente abandonado en tu duelo, como si dices, bueno, es que nadie me entiende, todos me dicen, no llores, así está mejor, pero no es lo que yo necesito escuchar en este momento. Fíjate, en Jeremías 31:10 el Señor dice, oíd palabra de Jehová, a ti, en este caso, oh naciones, a ti. Y hacerlo saber sobre saber en las costas que están lejos. Y decir, el que esparció Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Cuando hay una pérdida, a veces todo se dispersa, la familia, se dispersa la salud, se dispersa todo a nuestro alrededor, pero el Señor promete volver. Y como ese pastor, él, como en el Salmo 23 lo expresa el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es el pastor compasivo y te pastorea de una manera que Él conoce cada una de sus ovejas. En este caso tú eres una oveja. Te conoce por nombre. Te cuenta cada lágrima que tú derramas. Y no te pierde de vista ni por un momento. Él está ahí con los ojos puestos en ti y Él te guardará, incluso cuando sientes que que todo te hace, que te desmoronas, que te deshaces, que ya no quieres vivir. Ahí sus brazos eternos están debajo de ti, aun cuando no lo puedes sentir. Él ha prometido tener esa presencia todos los días. Y el buscar su presencia es algo que necesitamos entender, que Él como pastor nos pastorea, pero nosotros somos esas ovejitas que estamos junto al redil, que estamos en los brazos del pastor y debemos permitir que Él haga esa obra, porque esa obra que Dios quiere hacer es una obra mucho más grande. Aquí esta imagen de dolor, fíjense bien, dice que a veces tenemos esa sensación de que ya no puedes más, de que desfallecen tus fuerzas. Así pasa en el duelo. Hemos visto en anteriores lecciones cómo decae nuestra salud, el sueño en general, y a veces sentimos que ya no, que estás débil para dar un paso más, que estás agotado hasta el punto de no poder continuar y que te sientes pues derrotado por todo el dolor que está implicando tu pérdida. Pero en esos momentos de profunda debilidad,
Dios nos da esa promesa. Dice, Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Tu dolor no es más fuerte, Dios es más fuerte. Tu pérdida, no sé por lo que estés pasando, hay grados diferentes de pérdidas de acuerdo a como nosotros estamos experimentando. Vemos que desde el vientre hay pérdidas. El bebé cuando lo sacan del vientre de la madre ya es un rompimiento, es un duelo para él, que cortan el cordón umbilical y ya se desprende, desde ahí empiezas con tus pérdidas. Los niños cuando se nos caen los dientes, ¿verdad? Ya también es una pérdida que vamos experimentando y es algo, pero dice que Dios es más fuerte para sacarnos de cualquier pérdida, por pequeñita que sea, por la edad que tengamos, no importa que la edad que tengamos. Dios es más fuerte que tu dolor, más fuerte que tu pérdida, más fuerte que la muerte misma, porque Él resucitó y venció a la muerte. Cuando tú no tienes fuerzas, Él sí las tiene. Cuando nosotros no podemos, Él sí puede, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así lo dice 2 Corintios 12:9. Aquí esta imagen desgarradora de decir, ya no puedo, no tengo fuerzas, ¿cómo sigo? Ahí es donde Dios dice la palabra que Él da fuerzas al cansado y es fuerza al que no tiene ningunas. Necesitamos entender que Dios está obrando aún en medio de este dolor. Pero como vimos al principio, es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo esas fuerzas. Así es que vamos a ver que cuando estamos en ese duelo, en ese lamento, estamos en la oscuridad, pero necesitamos pasar a la luz. Jesucristo es la luz. Y dice, parece que la oscuridad y la desesperación nunca se irán de nuestra vida cuando estamos en duelo. Y nos parece que nuestra única realidad va a ser el dolor, el llanto, el sufrimiento, la pérdida. Pero no, nos vamos a aferrar con todas nuestras fuerzas a la bondad de Dios. Él es bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Sus promesas son inquebrantables, esas promesas de esperanza. Lo dice en Jeremías 31:13, que Él cambiará su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. La idea de intercambio es algo que se da muy entendiblemente en la cruz. Él intercambió su vida por nuestro perdón de pecados. Él está diciendo que Él va a cambiar nuestro lamento en gozo. Él toma nuestro dolor. ¿Y qué nos da? Gozo, paz, esa tranquilidad de saber que estamos cumpliendo un propósito porque todavía estamos vivos. Las pérdidas que están en nuestra vida ya no tienen sentido para nosotros, ya no están, pero nosotros tenemos un propósito todavía en nuestra vida. Y fíjense, vamos a ir cerrando aquí esta idea de que de la oscuridad a la luz implica estos procesos. Primero es el lloro. Tu dolor es real y es válido. Necesitas darte tiempo para llorar. No hay un tiempo específico. Date el tiempo para llorar. Después permite que Dios te consuele y te acompañe en ese proceso. Y finalmente llegará el gozo, porque esa es una promesa de restauración futura que Él nos está dando. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Dice en Jeremías 29:11, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. A veces malinterpretamos el fin que esperamos. Yo cuando les comentaba de esta separación que tuve, mi fin, el que yo esperaba era reconciliar ese matrimonio, que mi esposo conociera al Señor y que él camináramos juntos. Pero el Señor tuvo otros planes. Esos pensamientos de bien para mí fueron simplemente que yo le conociera aún más. Quisiera leerles un pedazo aquí de un libro que dice Sufrir nunca es en vano. Sufrir nunca es en vano, de Elizabeth Elliot. Y algo que a mí me confrontó, yo dije, ay, pero ¿cómo? O sea, yo me molesté por esta frase, pero después entendí y quiero leérselas para compartírselas. Dice, Sufrir nunca es en vano, ese libro. Dice,
Considero que el sufrimiento es una de las maneras que Dios utiliza para captar nuestra atención. De hecho, C.S. Lewis señaló, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Wow, a mí me cimbró esta frase porque digo, realmente uno no quisiera pasar por dolor, pero ya que lo hemos experimentado, todas las que estamos aquí, podemos dar fe, podemos dar testimonio de que a través de ese dolor tan profundo le hemos conocido más, nos hemos acercado más a Él, hemos tenido esa revelación de Él como Padre, como esposo, como proveedor, como sanador, y ese es un tesoro que no podemos despreciar. Así es que vamos a dar ese lloro, el tiempo del lloro, el tiempo de dejarnos consolar, porque después hay esa promesa de gozo y es algo maravilloso que podemos nosotros experimentar. Dice, vamos a ver aquí otro ejemplo de Pablo que tuvo un lamento, pero también una esperanza. Pablo presenta ambos elementos aquí de tanto lamento como de esperanza. En 2 Corintios 1, del 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Cuál es tu tribulación? No ignoramos que estés sufriendo, no ignoramos que estés en un dolor. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí Pablo reconoció el lamento, dice, admitió que fueron abrumados más allá de sus fuerzas. No fingió fortaleza cuando estaba quebrantado. Acuérdense que él iba en su viaje con toda su tripulación y de pronto el naufragio y todo lo que vivió Pablo. Él pudiera haber pensado aquí se acabó todo, pero Dios le dio una esperanza, una promesa. Dice, hay que abrazar esa dependencia. Pablo dice que la desesperación lo llevó a dejar de confiar en sí mismo, pero no a dejar de confiar en Dios. En él mismo ya no podía, no sabían cómo manejar el barco, la embarcación, la tormenta, pero su confianza se aferraron a la esperanza. Incluso en la sentencia de muerte se aferró al Dios que resucita a los muertos. Si hubieran perecido ahí, Pablo tenía la esperanza de resurrección, pero Dios no lo quiso. Dios le salvó de esta situación. Entonces, Pablo nos da ese ejemplo de ese lamento, pero con esperanza, porque eso es donde nosotros encontramos el valor. Dice aquí que rápidamente les quisiera mencionar personajes bíblicos que vivieron un duelo, porque todos estamos expuestos a tener duelos. Aquí en estos ejemplos, por ejemplo, Isaac tuvo el duelo por la muerte de su madre Sara. La muerte de Sara fue un momento de gran tristeza para Isaac. Lo vemos ahí en Génesis 24, 67. Dice, pero que la palabra dice que, y trajo Isaac a Sara a la tienda de su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esa palabra se la dio Dios a mi esposo actual, donde Dios le iba a consolar con una esposa, y Dios tiene maneras muy, muy diferentes de consolarnos. En este caso a Isaac lo consoló con una esposa, pero Isaac se dio el tiempo. Isaac clamó a Dios y Dios le dio una respuesta y Dios lo consoló. José también fue consolado por la muerte de su padre Jacob. Génesis 51 lo dice. Dice que entonces echó José sobre el rostro de su padre cuando ya estaba muerto y lloró sobre él y lo besó. Dice la palabra ahí en Génesis que lo lloraron 70 días porque fue embalsamado. Ahí en Egipto esa era es la forma de conservarlos. En ese tiempo lo llevó a Canaán después a sepultarlo y después dice que lo lloró otros 7 días más. O sea, es tiempo de darle el lloro al dolor. Y en la Biblia están aquí los ejemplos. Necesitamos darle voz a nuestro dolor, que es a través del llanto. También Job por la muerte de todos sus hijos y sobre todo las pérdidas que tuvo. Todas las pérdidas que tuvo Job,
pero sobre todo imagínense perder a sus hijos. Ese gran sufrimiento para Job lo dejó con ese desconsuelo. Pero Dios le dio consuelo a través de la revelación de su poder. Acuérdense que Dios tuvo esa confrontación con Dios y esas pláticas tan profundas, llenas de sabiduría, donde Dios le devolvió todo su salud y la prosperidad. Entonces, en la Biblia tenemos ejemplos de que es importante darle esa voz a nuestro lamento, a nuestro dolor. Pero si estas personas se hubieran quedado en el dolor, hundidas en la depresión, hundidas en el enojo, hundidas en la negación, no hubiera sucedido todo lo que vemos que hizo Isaac, lo que pasó a través de José, lo que vimos a través de Job. Necesitamos entender que el dolor es algo que tenemos ahí presente. El dolor es algo presente, pero vamos a ver aquí que la Biblia muestra que el lamento es parte de la experiencia humana. No lo podemos quitar. Todos estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte, pero no temeremos porque el Señor está con nosotros. Siempre está acompañándonos con una esperanza, con una fidelidad, porque sus promesas son fieles. En medio del sufrimiento podemos clamar con lamento, sabiendo que la promesa de esperanza y restauración siempre, siempre está presente. Así como lo veíamos en Mateo 28, y ahora en el versículo 20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. Dice entonces que necesitamos mantener, ¿qué? Firmes. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Hebreos nos da toda esa explicación de la fe, en Hebreos 11, pero aquí en Hebreos 10, un poquito antes, dice que necesitamos mantenernos firmes, firmes en la fe que hemos creído, que es en Jesucristo nuestro Salvador. Y no solo esto, sino también, dice, aquí acaba lo que Pablo estaba sufriendo, no solo en eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es parte de lo que estamos viendo en Romanos cuando Pablo estaba naufragando. Y dice que no solo en esto nos gloriamos, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. No solo cuando te va bien, no solo cuando todo está viento en popa, no, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Aquí tenemos a veces no nos gusta esto, ¿verdad? Las tribulaciones producen paciencia. Yo esperé el cumplimiento de esta promesa que Dios me dio, que les contaba al principio, de que todos iban a ver lo que Dios estaba restaurando. Yo esperé 25 años, fue bastante tiempo. 10 años estuve separada y 15 años fui viuda. Y nunca perdí esa esperanza de que Dios iba a usar mi vida para que otros vieran que Él es un Dios poderoso, que yo había creído en un Dios de promesas y yo solamente me dediqué poniendo mis ojos en Él. No busqué otra cosa más que deleitarme en Él, servirle y buscarle. Dice aquí que la tribulación produce paciencia y tuve yo ese tiempo para esperar. Y la paciencia prueba, fui muy probada también en todo ese tiempo, pero mi fe se mantuvo firme. Y la prueba produce esperanza. Cada vez que yo era probada y salía victoriosa en cualquier necesidad que yo como viuda yo le planteaba a Dios, mis hijos, Señor, mi trabajo, la casa, qué voy a hacer, la provisión. Cada vez que yo era probada y salía victoriosa, aquí la esperanza cada vez era más grande. No esperanza en mí, esperanza en el Dios que todo lo puede. Jesucristo es el Dios de toda esperanza y su Espíritu Santo está aquí para darnos y para seguirnos animando en este camino que es ese proceso de duelo que todos tenemos. Bueno, ahorita, cuando pasemos a nuestros grupos pequeños, vamos a ver algunas de las preguntas que vamos a considerar. En este caso, me gustaría que en los grupos pequeños pudiéramos ver cómo estamos viendo a Dios en estos momentos de tu pérdida, de tu duelo. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cercano o distante?
¿Lo estás viendo compasivo contigo o lo estás viendo indiferente, que no está atendiendo a tu dolor? ¿Lo sientes que está presente, caminando contigo o no? Quiero que en los grupos pequeños puedan abrir su corazón y realmente expresar lo que hay. Expresar ese dolor es lo que nos va a ayudar a salir. Ser vulnerables, decir me duele. Ahorita estoy en ese proceso, en ese proceso del duelo donde estoy enojado. Estoy enojado porque yo no me esperaba esto, estoy enojado porque esto no me gusta, decirlo. O a lo mejor estás ya en negociación, donde estás entendiendo que hay un propósito y que tu vida sigue. Y eso lo vamos a expresar en los grupos. Y también comparar esta perspectiva bíblica con nuestra vida actual, según 2 Corintios 1:3-7, que nos habla sobre el gran consolador. Dice la palabra que con ese mismo consuelo con el que hemos sido consolados, vamos a consolar a otros. Y eso lo hemos experimentado aquí en Legado de Acompañamiento. Hemos experimentado que ese dolor sirve, hasta decimos la frase, lamento que mi dolor pues sea para ti una sanidad. Porque cuando escuchamos testimonios de alguien que ya pasó del otro lado del túnel, cuando escuchamos testimonios de gente que ya pasó del duelo al consuelo, podemos tener esperanza, podemos tener esa gratitud de decir gracias Dios, porque esto que estoy pasando, eso es algo que me va a mí a servir en este tiempo. Y yo quisiera poder terminar contándoles que en mi proceso del lamento al gozo de la esperanza en Dios, pues Dios ahora me ha permitido tener un matrimonio, tener nuevas metas, nuevos propósitos. El legado de acompañamiento me ayudó a pasar por etapas que yo no había considerado en mis 15 años de viudez. Yo había guardado muchas cosas, tenía cosas que aún no había sacado. Y cuando ya estuve lista, después de 2 años, bueno, pues el Señor cumplió esa promesa de que todos verán lo que Dios puede restaurar. Jeremías 36:36 es para mí ese cumplimiento de las promesas de esperanza de un Dios vivo, de un Dios que te escucha, que te entiende, pero un Dios de propósitos. Y si tú estás pasando por una pérdida, cualquiera que sea, esa pérdida tiene un propósito. Esa pérdida tiene esperanza, porque hay esperanza para nuestro dolor. Esa pérdida es algo que tenemos que rendir al Espíritu Santo. Él es el consolador. Así es que te voy a pedir que podamos en este tiempo hacer ese acto de rendir esa pérdida, de poderle decir, Señor, aquí está mi lamento, aquí está mi dolor, mi enojo, pero quiero recibir como intercambio esas promesas de esperanza, esas promesas que me van a mantener firme y constante hasta ver el cumplimiento del propósito que tienes para mí. Así es que voy a pedir que cierres los ojos. Ponte en esa posición que tú quieras y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Oh, precioso Espíritu, aquí está nuestro corazón sincerando este dolor que sentimos, esa pérdida que no nos esperábamos, esa pérdida de el ser amado, el ser querido, ese familiar, esa pérdida de la salud que de pronto fue arrebatada y ahora hay esa postración sin poder realizar los sueños, las metas, esa pérdida de objetos, pérdida de sueños que teníamos, pérdida de la salud, pérdida del trabajo. Tú conoces cada una de esas pérdidas. Tú conoces cada corazón que está aquí. Como ese pastor compasivo, como ese Dios de toda resurrección, porque tú te levantaste de esa tumba y nos das esperanza de resucitar. En el nombre poderoso de Jesús, estamos clamando porque tú resucites,
resucites esos sueños, resucites esas metas, propósitos, porque estamos vivos, Dios, porque nuestro corazón late por ti, porque nuestra vida es para ti, para darte honra y gloria. Oh Espíritu Santo, ven, ven con ese bálsamo, ven con esa unción y trae, trae, Señor, esa paz, que aunque estemos, Señor, en el fondo de la montaña rusa, confiamos en que vamos a estar, Señor, arriba, con esas promesas de esperanza, con ese deseo de seguir adelante, porque tú tienes planes de bien, porque tú tienes tiempos, Señor, mejores para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias, precioso Espíritu, gracias. En el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que puedas rendir esa pérdida. Yo no sé cuál sea esa pérdida, pero tú sí sabes. Puedes decirle sinceramente a Dios lo que estás sintiendo. Y ahorita que vayas a grupos pequeños, puedan seguir orando y puedan seguir consolando. Gracias. Aleluya. Jesús. Pues gracias por escucharme y gracias por dejarse consolar. Gracias, legado de acompañamiento. Gracias, Doris Telles. Me encanta escuchar tu historia de resiliencia, de consuelo. Doris siempre suspira cuando está compartiendo y eso, eso me da la impresión de que está respirando el amor de Dios, el consuelo, y que no haya cómo compartirlo y nada más suspira y porque es real el amor y el consuelo de Dios. A veces no hallamos las palabras para expresarlo. Gracias, Doris, preciosa. Te mandamos un abrazo y un abrazo a tu esposo, al cuñado, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, los que nos están viendo por redes, queremos decirles que vamos a estar aquí el próximo sábado a las 3 de la tarde. También nos van a traer, alguien más nos va a traer otra historia de resiliencia y en la segunda hora vamos a estar en sesiones de grupos pequeños. Los que están aquí en la sala no se vayan porque vamos a ir precisamente a sesiones de grupos pequeños en donde ahora vamos a escuchar tu historia. Nos vemos, los que nos ven por redes, nos vemos el próximo sábado y no olviden mañana Estrellitas en el Cielo y Jóvenes Resilientes a las 7 de la noche. Pidan el link para que entren a la reunión los chicos y los jóvenes.